Pocas personas lo saben, pero el infierno tiene muros altos, puertas de hierro y olor a sudor viejo mezclado con lejía. Y el nombre de ese lugar, en 1948, era Penitenciaría Estatal de Hollow Creek, en la zona rural de Vermont. La persona que contaba esta historia siempre era la misma: Charles Red Monroe, el hombre que podía conseguir cualquier cosa por un paquete de cigarrillos, desde papel para escribir hasta cuerdas de piano. Pasó más de 30 años entre esos muros y vio muchas cosas. Pero según él, nada fue más impresionante que el caso de Elías Cardone, el recién llegado que llegó una tarde nublada de abril con la mirada firme, sin derramar una sola lágrima. En aquel entonces, a un hombre que entraba a Hollow Creek y no lloraba la primera noche se le llamaba psicópata, o un convicto que ya había muerto dentro. Elías era un banquero de Boston. Tenía 33 años, el rostro limpio y los modales de quien nunca ha lavado su propio plato. Se dijo que había asesinado a su esposa y a su amante a sangre fría, en un crimen pasional que fue noticia local durante semanas. El juicio fue un espectáculo. Testigos contradictorios, un arma que nadie pudo encontrar y la falta de un buen abogado sellaron el destino de Elías en un tiempo récord. Cadena perpetua. Cuando bajó del autobús de la prisión, rodeado de otros 9 novatos, los veteranos lo observaban desde la valla como si estuvieran eligiendo carne en la carnicería. Rojo apostó 3 cigarrillos a que Elías se desplomaría antes del amanecer. Se perdió. El primero en llorar fue un cocinero que ni siquiera tuvo tiempo de decir su nombre. Intentó pedir ayuda y los guardias lo silenciaron con porras. Cuando amaneció, Elías todavía estaba sentado en su celda, en silencio, mirando al vacío, como si supiera que todo esto era solo el principio. En prisión el tiempo no pasa, se escapa, y durante las primeras semanas, Elías apenas intercambió palabras con los demás. Se despertaba con los gritos del recuento matutino, hacía lo que le decían, comía lo que le daban y regresaba a su rincón. No fue arrogancia, fue método. Rojo comenzó a observar. Cada nuevo prisionero intenta de alguna manera demostrar que es fuerte, inteligente o loco. Elías no intentó nada. Él simplemente era. Caminaba con la columna recta, sin prisa, pero también sin miedo. Y eso afectó a otros. En Hollow Creek, gente como esa atrae la atención equivocada. No pasó mucho tiempo antes de que un grupo de los llamados carcarás, prisioneros que cazaban a los más débiles, intentara acercarse. Elías no se rindió, no se defendió, pero tampoco se alejó. Él simplemente dijo: «Te cansarás antes que yo». Y curiosamente eso fue lo que pasó. Red juró que había algo en esa frase que le daba escalofríos, como si ya lo hubiera visto todo antes. A medida que pasaban los meses, Elías comenzó a entablar conversaciones con Red durante el recreo, primero sobre los libros, luego sobre las rocas, hasta que un día pidió un martillo de geología para esculpir, dijo. A Red le pareció extraño, un martillo tan pequeño que apenas podía cortar una uña, pero con una punta lo suficientemente afilada como para parecer peligroso, aunque de una manera inofensiva. Preguntó si era para fabricar armas. Elías sonrió por primera vez. Si quisiera un arma, pediría otra cosa. Quiero convertir una piedra en algo hermoso. Eso no me está negado, ¿verdad? Red, que conocía bien el tipo de hombres que se criaban en Hollow Creek, lo supo de inmediato. Elías no era un hombre común, y tal vez, solo tal vez, estaba planeando algo mucho más grande que tallar rocas. ¿Sentirías tú también esta desconfianza? Si alguna vez has conocido a alguien así, que parece ver más allá de lo obvio, comenta a continuación. A veces, los que menos hablan son los que más tienen que ocultar. La verdad es que Red no tenía idea de lo que Elías pretendía, pero lo cierto es que, después del martillo, vinieron otras peticiones extrañas. Un año después, pidió una enciclopedia sobre minerales, luego pinta, luego pegamento fuerte, siempre cosas pequeñas, lentas y discretas. Elías nunca despertó sospechas. A los ojos de los guardias, era el prisionero modelo, obediente, discreto, limpio, pero a los ojos de Red, él era un enigma.
Su celda parecía más un pequeño estudio que un cubículo de prisión. Las piedras que talló, encontradas en el patio, en las grietas de la pared, en la grava del suelo, se convirtieron en impecables miniaturas de iglesias, puentes, templos y animales. Uno de ellos, un águila con sus alas abiertas, terminó en la estantería de la oficina del director. El señor Langford, a quien le encantaba parecer culto, elogió la pieza sin saber que la escultura, aparentemente inofensiva, estaba hecha con restos de cemento de la propia pared de la celda. Fue también en esta época cuando Elías empezó a ganarse la confianza del director. Langford era el tipo de hombre que apestaba a colonia barata y avaricia. Tenía la piel grasosa, la voz baja y una Biblia siempre a la vista, como si la usara como escudo, pero estaba sucio hasta la médula. Descubrió que Elías tenía conocimientos sobre finanzas y lo llamó para ayudar a organizar las cuentas de la prisión. Por supuesto, lo que realmente quería era que alguien lavara dinero de un programa de trabajo esclavo dentro de la prisión. Rojo advirtió a Elías diciéndole que allí nada era gratis. Pero Elías se limitó a responder: si quieres salir del laberinto, a veces es necesario conocer todo el camino. Y él aceptó. En cuestión de pocos meses se volvió esencial para Langford. Nadie se metió con él. Tenía un rincón propio en la biblioteca, donde guardaba carpetas, papeles, sellos, pero lo más curioso era lo que guardaba en un sobre escondido detrás de un libro de contabilidad, un recorte de periódico con el nombre de otro hombre, y una confesión olvidada. ¿Alguna vez has sentido que alguien se estaba preparando para algo, pero nadie más que tú lo vio? Déjalo en los comentarios. A veces las señales están ahí, solo que no sabemos qué significan. Todavía, el nombre en el recorte era William Trent. Un ladrón de viviendas condenado por robo seguido de asesinato se encuentra detenido en una cárcel más pequeña en la parte sur del estado llamada Belridge. El artículo hablaba de una confesión improvisada hecha en un servicio religioso dentro de la prisión, donde Trent supuestamente admitió haber asesinado a una pareja adúltera en una casa junto al mar, describiendo detalles que coincidían con el crimen por el cual Elías estaba cumpliendo condena. Resulta que nadie prestó atención a eso. No había evidencia física. Es más, Trent murió 3 semanas después, apuñalado en su propia celda durante una pelea por comida. Para cualquier otra persona, él era simplemente otro delincuente que decía tonterías. Pero Elías guardó aquel papel con tanto cuidado como un hombre guarda una última carta de amor. Eso era todo lo que tenía. Cuando Red vio por primera vez el recorte, no preguntó nada, pero él sintió su peso. Fue como si Elías ya no estuviera intentando sobrevivir. Se estaba preparando para regresar. La rutina de la prisión continuó como siempre. Días largos, noches sofocantes, trabajos duros en el patio. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Un verano particularmente caluroso, la administración llevó a un grupo de prisioneros para reparar el techo de la enfermería. Elías fue con nosotros, y allí, a esa altura, bajo el sol brillante, escuchó a uno de los guardias, Hargrove, quejándose del impuesto de herencia que tendría que pagar por la casa que había recibido de su padre. Fue entonces cuando Elías hizo lo que nadie esperaba. Con calma, entre una pasada y otra con el pincel de alquitrán, sugirió una maniobra genial que podría ahorrar buena parte del importe. Citó artículos, métodos e incluso un vacío legal que solo aquellos que realmente han estudiado finanzas conocerían. Al principio, Hargrove se rió, pero luego se confirmó y regresó, pálido. Lo que dijo Elías tenía sentido. 3 días después, a los prisioneros que estaban en el tejado les dieron una ronda de cerveza fría, algo que no ocurría desde la guerra. Elías no bebía, pero sonrió mientras veía a sus compañeros reír bajo la puesta de sol, como si hubieran salido de prisión hacía unas horas. Si estuvieras en su lugar, ¿harías lo mismo? ¿O habría dejado que todo se pudriera por dentro? Comenta abajo, porque a veces un detalle lo cambia todo. Desde ese día en la azotea, la posición de Elías dentro de Hollow Creek cambió sutil pero definitivamente. Llegó a ser visto como alguien útil, protegido,
casi necesario, lo transfirieron para encargarse de registros internos y obtuvo acceso a documentos que ningún prisionero jamás había soñado con tocar. La biblioteca se convirtió en su reino privado. Red dijo que nunca había visto tanto papeleo en una prisión: libros de contabilidad, archivos de personal, contratos falsificados, donaciones inexistentes. Y fue allí, entre un estante y otro, donde Elías comenzó a escribir cartas semanales al Departamento Correccional del Estado. Pedí libros, pedí un presupuesto para reformas, pidió apoyo para enseñar a leer y escribir a los presos. La mayoría de las cartas, por supuesto, nunca recibieron respuesta, pero él continuó, como si esa insistencia fuera parte de un plan más grande. Después de 2 años, llegó una respuesta, luego otro, y otro más. Primero enviaron libros usados, luego enviaron un pequeño subsidio, y luego un pasante del gobierno apareció para visitar Hollow Creek, y quedó impresionado con los esfuerzos educativos de los reclusos. El director Langford, por supuesto, se atribuyó el mérito de los laureles, pero fue Elías quien lo jugó todo. Organizaba horarios, enseñaba matemáticas básicas y supervisaba la escritura. Incluso Red, que apenas podía escribir correctamente su nombre, aprendió de él a deletrear palabras como remisión y testimonio. La prisión nunca cambiará, Roja, dijo Elías, pero podemos cambiar dentro de ella. Fue también durante este periodo que llegó un nuevo prisionero, un chico llamado Tommy Eastman, de 24 años, que hablaba en voz alta, se reía aún más fuerte y tenía tatuajes mal hechos que le cubrían los brazos. Vino por robo a mano armada, pero lo que más llamó la atención de Elías fue una frase que el chico dijo en el patio, riéndose de algo que a nadie le hizo gracia. Tuve un compañero de celda en Belridge que juró haber matado a un cornudo y a su esposa, pero dijo que arrestaron a otro idiota. Menuda chorrada. ¿Qué pasaría si de la nada alguien arrojara delante de ti la clave de aquello que más necesitas? ¿Tendrías el coraje de agarrarlo o lo dejarías ir por miedo? Deja tu opinión en los comentarios. A veces el destino habla suavemente y debemos saber escuchar. Elías no reaccionó inmediatamente. Él esperó. Observó al niño durante semanas. Resultó que Tommy no solo era un hablador, también tenía buena memoria. Poco a poco fue iniciando una conversación sin levantar sospechas, hasta que una tarde durante una clase en la biblioteca soltó: «He oído hablar de un tipo que fue arrestado injustamente por un crimen como ese, solo en Boston». Los ojos de Tommy se abrieron de par en par. «¿En serio? Mi colega de Belridge dijo que fue en Boston. Incluso dijo que la mujer era rubia, rica, y que murió de un disparo en la bañera. El tipo que la mató se escondió unos días en un cobertizo y luego huyó a Alabama. Lo arrestaron por otra razón». Elías se quedó congelado. Todos los detalles coincidían. Todo, incluida la parte del cobertizo, que nunca había sido revelada. Miró a Red, que estaba apilando libros en el fondo. Rojo supo al instante que algo había cambiado. Al día siguiente, Elías pidió ver al director Langford. Llevó consigo una copia del recorte de periódico y una declaración escrita por Tommy, contando todo lo que había oído de su ex compañero de celda. Dijo que era necesario revisarlo, que quizá aún había tiempo para corregir un error judicial. Langford fingió escuchar. Juntó las manos sobre la mesa, respiró hondo y dijo: «Dios sabe lo que hace, señor Cardone. A veces estamos aquí porque es donde debemos estar». Elías guardó silencio. Él no insistió, pero cuando salió de la habitación, algo en su rostro cambió. Red lo describió como una grieta en una máscara. El tranquilo y paciente Elías todavía estaba allí, pero debajo, un nuevo Elías estaba naciendo. Un hombre que acababa de ver su última esperanza, aplastada por las manos sucias del poder. A veces el sistema no quiere justicia, quiere silencio. ¿Alguna vez has visto que algo así le pase a alguien? Comparte con nosotros. Tu historia puede ser más parecida de lo que crees. 2 días después de la conversación con el director, Tommy Eastman fue trasladado a la sala de aislamiento. Dijeron que era por comportamiento inapropiado, pero todos sabían que era mentira. Rojo intentó interceder, hacer preguntas, hablar con uno de los guardias que
Todavía le debía favores, pero solo recibió miradas frías y una seca advertencia. Este asunto no es asunto tuyo. Una mañana calurosa, ocurrió lo que todos temían. Se oyeron 3 disparos desde la torre norte. Dijeron que se trató de un intento de fuga. Dijeron que Tommy intentó escalar la valla mientras tomaba el sol, pero nadie vio nada. El cuerpo fue retirado a toda prisa y el patio estuvo cerrado durante 2 días. Elías no dijo una palabra, pero Rojo se dio cuenta de que había dejado de tallar piedras. Dejó de enseñar. Él dejó de sonreír. Unos días después, Elías desapareció de la rutina. Cuando Red preguntó, dijeron que estaba en régimen de aislamiento. Falta de respeto a la autoridad fue el motivo. 30 días en la oscuridad. 30 días con un cubo y un trozo de pan. Cuando regresó parecía más delgado, pero no derrotado. Y ahí fue cuando sucedió algo que nadie esperaba. Cuando los guardias cambiaron de turno, alrededor de las 3 de la tarde, comenzó a sonar música por los altavoces de la cafetería. Una ópera. Voces femeninas en italiano, flotando como un aliento divino en ese infierno de cemento. Los prisioneros dejaron de comer, dejaron de respirar. Fue como si alguien hubiera abierto una grieta en el cielo durante unos minutos. Elías había invadido la sala de sonido de la administración y había puesto el disco. No dije nada, él no hizo ningún discurso. Simplemente dejó caer la aguja sobre el vinilo y dejó que el sonido hablara por sí solo. Cuando los guardias derribaron la puerta y lo arrastraron de nuevo a régimen de aislamiento, todavía estaba sonriendo. La música, dijo Red más tarde, no era solo música, era un recordatorio de que aún había belleza en el mundo. A veces un solo gesto puede valer más que 1000 palabras. ¿Alguna vez has experimentado un momento que te recordó que todavía hay luz, incluso en los peores días? Escríbelo. A veces eso es lo que falta para que alguien siga adelante. Después de ese día, Elías regresó a su celda, como si nada hubiera pasado. Pero Rojo, que conocía los ojos de los hombres, notó que algo era diferente. Estaba más atento, más silencioso, más preciso. Comenzó a reorganizar su celda, limpiando cada rincón como si estuviera recibiendo una visita. Le pidió a Red algunos artículos específicos: un trozo de cuerda de cáñamo, una pequeña linterna de dinamo y una botella de aceite para máquinas. Para arreglar la bisagra de la estantería, dijo. Rojo no lo creyó, pero no preguntó. El código no, escrito de Hollow Creek decía: si no es tu celular, no es asunto tuyo. Sin embargo, Red comenzó a notar algo intrigante. Todas las noches, a las 10 en punto de la noche, cuando el último guardia de la ronda doblaba la esquina, Elías caía en un silencio absoluto, y solo volvió a respirar cuando los pasos desaparecieron. Fue entonces cuando Red recordó el martillo de geología, de la escultura del águila realizada con trozos de muro, de las peticiones inocentes, como Elías sabía exactamente el tiempo entre una ronda y otra. Y entonces me di cuenta, Elías estaba cavando, hace años que, disfrazado de rutina impecable, rodeado de números, papeles y libros, iba buscando su salida. Rojo no dijo nada, pero comenzó a observar con una perspectiva diferente. También notó que Elías guardaba un viejo cartel de la actriz Rita Hayworth pegado en la pared trasera de la celda, una imagen banal y sensual, como tantas otras, pero este no se desprendió con el tiempo. Fue reemplazada, año tras año, por nuevas estrellas, Monroe, Bardot, Welch, todo siempre en el mismo lugar, siempre el mismo tamaño. ¿Alguna vez te has parado a pensar que las cosas más obvias pueden esconder los secretos más grandes? Preste atención a los detalles. A veces es el cartel en la pared el que cuenta la verdadera historia. En ese momento nadie sospechaba. Elías continuó su rutina de trabajo en la biblioteca, manteniendo las apariencias. El director Langford, todavía completamente ignorante de lo que ocurría abajo sus propias narices, confiaba en él como si fuera un empleado leal. Incluso creó una identidad ficticia para malversar dinero de la fundación educativa de la prisión, por supuesto, con Elías encargándose del papeleo. El nombre de la empresa falsa era Randall & Sons, y todas las transferencias pasaban por manos de Elías.
El director creía que tenía todo bajo control, pero no sabía que Elías había estado recopilando pruebas, copias de documentos y firmas falsificadas. Era como si estuviera preparando no solo su propia huida, sino también la destrucción de todos los que lo pusieron allí. Fue en una noche tormentosa que todo ocurrió. Esa clase de noche en la que el cielo parece enojado con el mundo y el sonido del trueno hace temblar los barrotes. A las 21:30 horas Elías estaba en la celda como de costumbre. A las 10 de la noche pasó la patrulla. A las 22:15 horas, el vigilante nocturno encendió un cigarrillo cerca de la entrada este. A las 22:40 horas, el primer trueno apagó las luces durante unos segundos. Cuando las luces volvieron a encenderse, Elías ya no estaba. Se fue, de hecho. La celda estaba cerrada con llave, el pasillo vacío. El caos comenzó. Los guardias derribaron la puerta y registraron cada rincón. Y luego, cuando sacaron el cartel de Raquel Welch de la pared, encontraron un agujero, un túnel, oscuro, profundo y con olor húmedo a tierra y paciencia. Elías Cardone pasó 19 años cavando ese agujero con un martillo geológico y ocultándolo todo detrás de grabados en piedra. Nadie lo ha visto nunca. Nadie nunca sospechó. ¿Tendrías ese coraje? ¿Esta paciencia? ¿Pasar casi 2 décadas desenterrando un plan, esperando el momento adecuado? Si es así, dime, ¿qué sería tan valioso que te haría esperar tanto tiempo? El túnel conducía directamente al sistema de alcantarillado central de Hollow Creek, un antiguo y corroído sistema de alcantarillado olvidado por el tiempo. Elías estudió esa ruta durante años, disfrazando sus observaciones como solicitudes de mantenimiento, mapas administrativos e incluso investigaciones para mejorar el saneamiento. Cuando bajó al conducto, iba preparado. Cogió la linterna, la botella de aceite para aflojar el tapón oxidado y un cambio de ropa escondido en una bolsa de plástico. Se arrastró durante casi 500 metros entre heces, ratas y agua podrida, hasta llegar a una reja que conducía directamente al arroyo detrás de la prisión. Esperó el siguiente trueno para derribar la valla con la palanca que había enterrado allí meses antes. Cuando salió del agua nadie se dio cuenta. La lluvia arrastró su cuerpo y el pasado. Elías Cardone era libre, y el mundo aún no lo sabía. A la mañana siguiente, el director Langford llegó a la prisión como de costumbre, con su abrigo de lana raído y la maldita Biblia bajo el brazo. Le informaron de la fuga y durante unos minutos no dijo palabra. Entró en la celda de Elías, vio el túnel, los libros, las notas, y su rostro palideció. Fue entonces cuando descubrió la segunda parte del plan. Elías no solo escapó con el cuerpo, sino también con la verdad. La noche anterior a la fuga, envió todas las pruebas del fraude de Langford a la prensa local, junto con copias al Departamento de Justicia, cartas fechadas, contratos ficticios, depósitos en cuentas ilegales. Todo estaba allí, incluida la confesión de que había sido obligado a permanecer en prisión, incluso después de que se descubriera la verdad sobre William Trent. Langford no tuvo tiempo de reaccionar. 2 semanas después fue encontrado muerto en su oficina. Disparo en la cabeza. Suicidio o algo muy parecido. Entonces, ¿crees que se hizo justicia? A veces, la única forma de vencer al sistema es derrocarlo con sus propias reglas. Si crees esto, comenta aquí. ¿Hubieras llegado hasta el final como Elías? Después del escándalo, Hollow Creek se convirtió en el objetivo de una investigación federal. Varios guardias fueron removidos. Uno de ellos, Hargrove, el mismo a quien Elías había ayudado con la herencia, años antes, fue arrestado por falsificar documentos. La cadena, hasta entonces olvidada por periódicos y políticos, se convirtió en noticia de primera plana durante semanas. Pero el nombre de Elías nunca más fue mencionado, como si se hubiera evaporado del mundo. Rojo observaba todo desde dentro, con una mezcla de incredulidad y orgullo. Empezaron a interrogarlo con frecuencia, pero nunca dijo una palabra. Huyó como un fantasma, y los fantasmas no dejan huellas, le dijo una vez a un investigador. El silencio de Red fue recompensado meses después cuando, finalmente, después de décadas de negar su solicitud, la Junta le concedió la libertad condicional.
Red salió de Hollow Creek con manos temblorosas y una nota escondida dentro de la suela de su zapato. El billete era sencillo. Una dirección manuscrita, sin firmar. Campo de pinos secos, a 80 kilómetros al sur de Bradford. Roca de lava negra, al pie de un árbol solitario. Rojo no necesitaba nada más. Cogió una bicicleta, vieja de un desguace, tal como Elías había sugerido un año antes, en una conversación que en aquel momento parecía trivial, y fue en bicicleta hasta allí. Cuando llegó, encontró la piedra y debajo de ella, una caja de madera. Dentro había un sobre con unos $, una carta y una invitación. Si aún crees que hay algo más allá de estos muros, ven. Zihuatanejo, costa del Pacífico. No había mapa, solo el nombre. Eso fue suficiente. Rojo miró al cielo, luego al suelo, y allí mismo, solo, lloró como nunca antes había llorado. ¿Alguna vez has querido dejar todo atrás y empezar de nuevo lejos de todo? Dime, a veces el coraje que necesitas está escondido en una simple nota. Red nunca había abandonado el estado. No sabía lo que era el mar. No sabía lo que era la verdadera libertad. En los primeros días fuera de la prisión, todo parecía demasiado grande. Las calles, los ruidos, las miradas de la gente. Cada cuerno le hacía saltar, cada sombra le hacía girar la cara. Dormí mal, comí despacio, pero el pensamiento de Elías lo movía como una brújula. Fue a una pequeña biblioteca e investigó sobre Zihuatanejo, un pueblo costero mexicano, con pequeñas casas blancas, barcos de pesca y palmeras alineadas como soldados perezosos. Compró un billete de autobús con el dinero de la caja, luego otro, luego hizo autostop. Hubo días en el camino, de hambre y de dudas, pero Rojo creyó. Por primera vez en mi vida creí en algo que no podía ver. Cuando llegó a la ciudad, el sol se estaba poniendo. Un naranja intenso pintó el cielo como fuego en cámara lenta. Roja caminaba sobre la arena caliente con los zapatos en la mano, y sus ojos se entrecerraron por el resplandor. Pasó junto a barcos anclados. Escuchó risas de niños, olores a pescado frito y aire marino. Caminó hasta el final de la playa, donde había una cabaña de madera oscura, con un cartel sencillo: Carpintería Cardone. Su corazón latía como un tambor de guerra. Dio 2 pasos, luego 2 más, y entonces lo vio. Elías, con la camisa abierta lijando una tabla de madera, con el rostro tranquilo de quien duerme bien cada noche. Se miraron durante largos segundos, sin decir nada. Solo el sonido de las olas llenaba el aire. Elías sonrió tímidamente y dijo: «Te tomó mucho tiempo, viejo amigo». Rojo respondió con los ojos húmedos: «Pero ya llegué». ¿Alguna vez alguien creyó en ti cuando nadie más lo hizo? Si es así, envía este homenaje aquí en los comentarios, porque a veces eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante. En Timo, los días que siguieron, Red redescubrió lo que significaba vivir. Dormía en una hamaca atada entre 2 árboles, con el sonido de las olas arrullándolo. Elías le enseñó a cortar leña, reparar motores de barcos e incluso a preparar café utilizando un colador de tela. Era una vida sencilla pero intensa, sin barrotes, sin silbatos, sin miedo. Red dijo que por primera vez desde que era niño, sintió que tenía tiempo. Tiempo para pensar, para reír, para mirar el cielo sin contar los minutos. Por la noche, los dos se sentaban en el porche, bebiendo café débil y escuchando los sonidos del pueblo. A veces hablaban de Hollow Creek, otras veces no dijeron nada, porque había una paz que solo el silencio podía explicar. Elías no habló mucho sobre la fuga, pero una vez, después de un día particularmente caluroso, dijo que el plan solo funcionó porque nunca dudó de sí mismo, incluso cuando le llamaban loco, incluso cuando creía que iba a morir en régimen de aislamiento. Dijo que la libertad no es un lugar, es una decisión. La celda solo te retiene si olvidas que todavía puedes soñar, afirmó. Rojo guardaba esa frase como quien guarda un relicario, y comenzó a escribir sus pensamientos en un viejo cuaderno que había recibido de una señora del pueblo. Era como si quisiera grabarlo todo antes de que el tiempo se lo llevara de nuevo, porque en el fondo sabía que la vida es frágil, y ese tipo de reencuentro fue una oportunidad única.
un milagro discreto, oculto entre barcos y polvo marino. Si tuvieras esta oportunidad de empezar de nuevo al lado de alguien que creyera en ti, ¿la aceptarías? ¿O el miedo a intentarlo de nuevo todavía te detiene? Escríbelo. Tal vez tu coraje inspire a alguien hoy. El tiempo pasó rápido en Zihuatanejo. Rojo dijo que los días allí eran como granos de arena escurriéndose entre los dedos. Intentas aferrarte, pero la vida insiste en seguir adelante. Juntos, construyeron más que barcos y muebles. Construyeron una amistad que solo podían hacer entre dos hombres que habían sobrevivido al mismo infierno. Elías parecía más ligero, aunque sus ojos aún conservaban rastros de lo vivido. A veces, al caer la tarde, miraba el mar en silencio, como si esperara que algo, o alguien, emergiera de las olas. Rojo respetó esos momentos. ¿Sabías que algunas heridas nunca sanan por completo? Y con el tiempo comprendió que la libertad no era una meta, sino un camino sin fin. Fue en una de esas tardes cuando Red encontró un sobre encima de su hamaca. Elías había salido a buscar provisiones, pero dejó el periódico allí cuidadosamente doblado. En el interior, una carta escrita con letra tranquila y firme. Fue un testamento informal. Elías dijo que si alguna vez desaparecía, Red debería quedarse con todo. La casa, el taller, los papeles. Fuiste mi único amigo verdadero, decía una de las líneas. Red sintió que el pecho se le oprimía, como si le hubieran dado un puñetazo sin previo aviso. Esto no fue solo un gesto práctico, fue una advertencia. Esa noche, Elías regresó en silencio, comió una cena pequeña y se fue a dormir temprano. Al día siguiente, desapareció. No llevó ni ropa, ni dinero, ni herramientas. Solo dejó un mensaje garabateado en un trozo de madera en el taller. Algunas deudas solo pueden pagarse en silencio. ¿Alguna vez alguien se fue sin despedirse? ¿Dejaste preguntas en lugar de palabras? Comparte aquí. A veces lo que no se dice pesa más que 1000 discursos. Rojo buscó a Elías durante semanas. Fue a los muelles. Habló con los Onmedanen, pescadores. Recorrió los senderos cercanos. Preguntó discretamente en los pueblos vecinos. Pero nadie había visto nada. Ningún rastro, ningún movimiento. Fue como si se hubiera evaporado de la misma manera que había desaparecido de Hollow Creek. La policía local incluso preguntó si había algún problema, pero Red simplemente sonrió y dijo: «A mi amigo le gusta caminar solo. Volverá cuando quiera». En el fondo sabía que quizá nunca volvería a verlo, pero no me sentí enojado, sin tristeza. Sentí respeto. Elías había vivido a su manera, se abrió camino a la fuerza y, una vez más, se fue a su manera. El taller continuó funcionando. Red aprendió los conceptos básicos y comenzó a enseñar a los niños del pueblo cómo reparar barcos, tallar madera e incluso escribir sus propios nombres. A veces recibía turistas curiosos. Vendía esculturas, algunas hechas por Elías, otras por él, pero guardaba una caja cerrada en lo alto del armario, con el cuaderno donde anotaba todo lo vivido. Una noche, sentado solo en el porche, Red escribió: «La vida está llena de cárceles, algunas con barrotes, otras con recuerdos, pero todas tienen una salida. Lo difícil es encontrarla». Y con esa frase cerró el cuaderno, apoyó la cabeza en la mecedora, cerró los ojos y dejó que el sonido del mar llenara los espacios vacíos. Porque al final lo supo, Elías no acababa de escapar de la prisión. Había huido de la mentira, y vivir una verdad, aunque sea por poco tiempo, ya es una libertad que nadie nos puede quitar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien cumplió su papel en tu vida y se fue cuando lo necesitabas? Escribe aquí. A veces estas ausencias enseñan más que las presencias. Rojo nunca supo exactamente qué buscaba Elías en esa despedida silenciosa. Quizás era miedo a ser encontrado. Tal vez era una necesidad de desaparecer antes de que el pasado lo alcanzara. O tal vez fue solo el último acto de un hombre que pasó su vida siendo olvidado y que, al final, quiso elegir cómo sería recordado. El hecho es que, incluso en su ausencia, Elías seguía presente en todo. En los gestos de Rojo al preparar el café, la forma en que trataba a los jóvenes aprendices,
En la ópera se escuchaba música que a veces se escuchaba en las noches de luna llena, proveniente de una vieja radio a pilas. Era como si Elías hubiera dejado instrucciones invisibles, señales que solo Rojo podía descifrar. Con el tiempo, el pueblo también empezó a cambiar. El taller pasó a llamarse Dos Hombres y el Mar, nombre que le dio un niño del lugar que escuchó las historias de Red con ojos brillantes. Él nunca dijo quién era el otro hombre, pero quienes lo conocían, lo sabían. Las esculturas que Elías había dejado se convirtieron en reliquias. Algunos acabaron en las casas de los vecinos, otros los conservó como recuerdos vivos. Una en particular, el águila con las alas extendidas, permaneció sobre la puerta del taller. Era el mismo que Elías había hecho en sus primeros años en prisión, con cemento y paciencia. Rojo nunca lo vendió. Dijo que el águila no era solo arte, era un testigo. Ella lo había visto todo. Silencio, dolor, escape y redención. Y allí seguía, firme, incluso después de todas las tormentas. ¿Tienes algún objeto o lugar que contenga todas las historias que no puedes explicar? Cuéntamelo. A veces el recuerdo más valioso cabe en la palma de tu mano. Un día, muchos años después, Rojo recibió una carta. Vino sin remitente, con un sello antiguo, una casi hoja de papel doblada, escrita con la misma letra firme de Elijah. Todavía oigo el mar cada noche, y a veces pienso que la libertad tiene un sonido. En tu caso, huele a madera y café. Sigue adelante, enseña, cuida. He cumplido mi función. Ahora te toca a ti. No había fecha ni firma, pero Red no necesitaba ninguna de esas cosas. Leyó la carta 5 veces. Luego lo colocó entre las páginas del viejo cuaderno. Eso fue suficiente para calentarme el pecho durante otra década. La carta fue la última señal de Elías. Desde entonces, nunca ha habido una sola pista. Algunos dicen que murió en algún cruce, otros que cambiaron de nombre y se hicieron carpinteros en otro rincón del mundo. Pero Rojo, hasta el final de su vida, creyó que estaba vivo. Y más que eso, creía que Elías finalmente había encontrado la paz que había estado buscando. Dijo que algunas personas son como el viento. No puedes verlo, pero puedes sentirlo. Y Elías, donde quiera que estuviera, seguía insuflando aliento en 1900. Su vida, en los pequeños detalles, en las decisiones acertadas, en los silencios que enseñaban más que las palabras. ¿Alguna vez has recibido un mensaje que llegó exactamente en el momento adecuado? Como si el universo supiera lo que necesitabas escuchar. Escribe aquí. A veces las palabras adecuadas tienen la dirección correcta, incluso sin remitente. Los últimos años de Rojo fueron tranquilos, tal como siempre había soñado. Enseñó a los niños del pueblo a tallar madera y contaba historias que comenzaban con en la prisión donde viví durante 30 años y terminaban con un respetuoso silencio. Nadie rió, nadie interrumpió. Había algo en su voz, un peso, una verdad, que hacía que los niños prestaran atención como si estuviera hablando de monstruos y héroes. A veces miraba al mar e imaginaba a Elías navegando solo, libre y completo. Otras veces, dudé de que todo hubiera sucedido realmente, pero luego pasaba la mano sobre las tablas del taller, sentía los nudos de la madera, escuchaba la música en la radio y recordaba. Todo eso era real. Real y merecido. Cuando Rojo murió, fue enterrado en la cima de una colina, frente al mar. En el velorio, nadie vestía de negro. Acudió todo el pueblo. Cada persona trajo una flor o un trozo de madera tallada. Sobre la tumba, uno de los niños, ahora un hombre adulto, colocó la escultura de un águila con las alas abiertas. El mismo que había vigilado el taller durante tanto tiempo. El mismo que Elías mandó hacer con cemento de la prisión. Un sacerdote leyó un extracto de la carta que Red dejó en su cuaderno. He vivido lo suficiente para ver nacer la libertad 2 veces. La primera, cuando Elijah huyó. La segunda, cuando me enseñó que yo también podía escapar. Y allí, en aquella tarde dorada, con el sonido del mar rompiendo contra las rocas y el viento soplando suavemente, el ciclo llegó a su fin. ¿Quién fue el Elías en tu vida? Ese alguien que te mostró un camino diferente, incluso sin prometerte nada. Si esa persona todavía está presente,
envíale esta historia. A veces un simple gracias es toda la libertad que necesita. La muerte de Red. Muchos visitantes comenzaron a pasar por el pueblo. Algunos dijeron que habían escuchado la historia por casualidad. Otros juraron que habían conocido a Elías en otra vida. El taller se convirtió casi en un santuario informal, no del tipo con velas y oraciones, sino con olor a madera fresca, risas bajas e historias susurradas. Sobre el mostrador dejaron un cuaderno, encuadernado en cuero con la inscripción: «Escribe aquí lo que aprendiste». Personas de todo el mundo comenzaron a dejar frases, reflexiones, promesas. Era como si los espíritus de Red y Elías todavía flotaran allí, invisibles pero pulsantes, y los aldeanos, aún sin entender todos los detalles de la historia, sabían que había algo sagrado en ese lugar. Años después apareció allí un periodista, joven, curioso, lleno de preguntas. Había leído una mención oscura de Hollow Creek en un artículo sobre prisiones abandonadas y quería saber más. Habló con los residentes, leyó el cuaderno y revisó los registros. No encontré nada oficial sobre Elías Cardone. Sin antecedentes, sin condena, sin rastro. El nombre parecía haber sido borrado del sistema, como si nunca hubiera existido. Pero las historias estaban allí, grabadas en la gente, en las manos de los aprendices, en páginas garabateadas con cuidado. El periodista no publicó nada. Dijo que prefería guardárselo para él. Y antes de irse, escribió en su cuaderno de taller: «Algunas historias no están hechas para ser comprobadas, sino para ser sentidas, y esta era una de ellas. ¿También llevas una historia que nadie creería si la contaras? Aquellos que son tan reales para ti, pero tan imposibles para los demás? Déjalo aquí en los comentarios. Créeme, a veces alguien necesita escuchar exactamente lo que pasaste». Con el tiempo, el taller Dos Hombres y el Mar se convirtió en un punto de parada para viajeros cansados, mochileros solitarios, e incluso ejecutivos que intentaban escapar del caos de la ciudad. Ninguno de ellos salió de allí igual que llegó. Algunos aprendieron a lijar madera, otros simplemente se sentaron en el banco del porche a escuchar el sonido del mar. Pero cada uno se fue con algo diferente dentro del pecho: una calma, un recuerdo, un propósito, y sin darse cuenta, continuaban el legado de dos hombres que nunca quisieron la fama, solo querían la paz. Fue como si el taller fuese un faro para aquellos que se habían extraviado, aunque fuese por tan solo unos días. Un día, una niña de 8 años, hija de un turista francés, entró al taller, señaló la escultura del águila y preguntó: «¿Por qué tiene las alas abiertas?». Uno de los antiguos aprendices, ahora nuevo responsable del lugar, respondió con una sonrisa: «Porque lleva demasiado tiempo encerrada». La niña asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Y allí, en ese simple gesto, estaba todo: la esencia de la historia, el símbolo de un hombre que labró su propio destino con sus propias manos, y otro que aprendió a volar incluso después de décadas encadenado. Las alas de aquella águila nunca volvieron a cerrarse, y mientras hubiera alguien dispuesto a contar esa historia, aunque fuera en un susurro, Elías y Red seguirían viviendo, volando entre recuerdos y madera. ¿Y tú? ¿Has encontrado tu lugar de paz? ¿O todavía estás cavando el túnel de tu libertad? Cuéntanos. A veces, simplemente hablar es un paso hacia la salida. El tiempo pasó, como siempre ocurre, y la historia de los dos hombres se convirtió casi en una leyenda local. Algunos decían que Elías todavía vivía en alguna aldea lejana, trabajando con las manos en silencio, mirando siempre el horizonte. Otros juraron haberlo visto subir a un viejo velero, solo, listo para enfrentar el mundo una última vez. Pero nadie lo sabía con seguridad, y quizás fue mejor así, porque hay historias que no necesitan un punto final, solo necesitan continuidad. Y en esa parte del mundo, donde las olas tocan la arena como una antigua promesa, la certeza de que la libertad existe sigue resonando, y que, aun después de todo, puede ser conquistada por aquellos que creen lo suficiente como para cavar su propio camino, un puñado de tierra a la vez. Hace unos años, un joven que escuchó esta historia en un banco de madera del taller decidió escribirla. No buscar la fama, no para demostrar nada,
pero porque sentía que necesitaba llegar a más personas, personas que tal vez están atrapadas en celdas invisibles, esperando un rayo de esperanza, personas que han intentado escapar, pero han olvidado que la paciencia también es una forma de rebelión. Este joven, quizás tú que estás leyendo esto ahora, quizá nunca haya visto a Elías ni a Red, pero de alguna manera los lleva dentro de él, porque todos tenemos un pedazo de Elías cuando elegimos no rendirnos, y un trocito de rojo cuando aprendemos a creer en alguien, aunque no tenga garantías. Y esta historia trata sobre eso. Si te conmovió de alguna manera, compártelo, con un amigo, con alguien de la familia, o con alguien que sientes que necesita un empujón para recordar que la salida todavía existe, incluso cuando parece invisible. Hoy en día, cuando alguien pregunta si esta historia es real, muchos dudan. Dicen que es una leyenda, una exageración, una invención. Pero cualquiera que haya pasado por el taller, se haya sentado en el porche, o haya tocado la madera marcada por el tiempo, lo sabe. Es real, porque no se trata de túneles ni de escapes. Es cuestión de elección, sobre no dejar que un lugar te defina, sobre mantener viva una parte de ti mismo, incluso cuando el mundo quiere enterrarla. Elías y Red no eran héroes, eran humanos, cometieron errores, sufrieron, resistieron, y al final se encontraron, y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente para cambiarlo todo. El águila todavía está allí, las alas todavía abiertas, el mar todavía rompe contra las rocas con el mismo sonido que cuando llegó Roja, y de vez en cuando, alguien entra al taller y pregunta si puede volver a escuchar la historia. El responsable actual siempre responde lo mismo. Claro, pero solo si prometes llevártelo cuando te vayas. Y allí, una vez más, como en un antiguo ritual, la libertad comienza a florecer en los ojos de quienes escuchan, porque en el fondo cada uno tiene una célula, y cada uno puede encontrar su propia salida, si tiene fe, paciencia, y alguien que crea que está con él. Entonces, si has leído hasta aquí, es posible que ya hayas empezado a investigar el tuyo. Y si esta historia te recordó algo, alguien o una parte de ti que habías olvidado, cuéntanoslo, porque la verdadera libertad comienza cuando dejamos de ocultar nuestra propia verdad.